Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es el, am, la lección de ahora y eh, vamos a estar viendo donde nos quedamos la otra vez, creo que terminamos la sección que habla acerca de las diferentes pasajes en las enseñanzas de los mormones, en donde la evidencia que ellos presentan no concuerda con lo que dice la arqueología. Que por cierto, mi pregunta para comenzar tiene que ver con, lo mencionamos brevemente la semana pasada, y es cuando hablamos de compartir la palabra, el evangelio con una persona, ¿qué cosas son necesarias para ayudar a las personas a ver que Dios existe? Mencionamos unas cuantas. ¿Qué cosas son necesarias? No necesariamente tiene que ver con los mormones, o sea, el contenido que vimos en los mormones, pero hablando de algo que tiene que ver con el testificarle a los mormones o a otra persona. Mencioné algunas cosas que son importantes, además de, o sea, cosas que son importantes, yo te les digo, para poder compartirle a alguien que no conoce a Cristo. ¿Qué evidencia? Hermana Ruth y no hermano Israel. Al amor. El amor, ¿ok? Desde el principio tenemos que, o sea, no mostrarle su pecado, sino que el Señor ha tenido tanto amor que aún usa personas para que les vayan a hablar de él. ¿Ok? O sea, El amor. Hermano Israel. La historia. Sí, es uno de ellos también. Es más, lo podemos poner aquí en el pizarrón, la historia. La hermana menciona el amor. Ahora, cuando hablamos del amor, ¿cómo es que se debe de ser evidente el amor? Cambiar, No cambiar, ¿qué? ser siempre. ¿Ok? Integridad. Que Dios no juzga. que Dios no nos va, pues, que no nos juzga. Que Dios, Que Dios nos ama sobre todas las cosas. que Dios no condena. Ajá. No condena. Que Dios espera nuestra decisión. Que es paciente. Ajá. Ok. ¿Qué otra cosa mencionamos como evidencias para compartirle a alguien que no cree en Dios? O sea, que lo que se ve favorable para Pero diga un poquito más de agradecimiento continuo. sí. Por ejemplo, a veces que dice la gente, fíjate qué suerte, me dejaron estar allí, pero yo, no es suerte, pero tiene uno que ser muy cuidadosa cuando dice uno, no es suerte, es bendición. O por lo menos cuando me dicen ellos, fíjate qué suerte tuviste de que. Entonces usted se refiere al agradecimiento Hacia Dios. de hacerles ver a ellos de que gracias a Dios ellos tienen un sol. ¿A eso Sí, se refiere? sí. Okay. Sí, ya no estamos en muchos detalles de que si no nos dan así como no es todo porque así se queda en silencio medio. Pero yo sí trato de agradecer a Dios. Okay. Siento que todo no les interesa mucho, no les gusta. Yeah. Pero sí. Okay. Y a mí, así cuando me dicen qué suerte. Sí. No. Ya. Yeah. Ok, y fíjense, hablando de eso que tiene algo que ver con el hablarles, testificarles de alguna forma. Eso, yo voy a poner esto aquí como un testimonio. Porque en el testimonio, ustedes o nosotros les vamos a hablar del amor de Dios, que es, ahora, esto de la integridad,
no sé si es más como de nosotros, es más de nosotros, pero a través de nosotros, cuando nos conocen, van a saber que somos íntegros, vamos a saber o compartir que Dios no les condena. Si les está juzgando, o sea, les está diciendo, tú estás mal, pero Dios no te condena y la razón que estás vivo es porque Él es paciente, porque no quiere que nadie perezca. Entiendo eso. Ahora, además del testimonio de la historia, hay una cosa más que mencionamos que es importante conocer. Hermano Flor, ¿lo tienes? No pudiera ser la ciencia. Ok. Ciencia. Ciencia, y dentro de la ciencia está considerado, digamos, la arqueología. El entendimiento, porque es muy importante. O sea, Dentro no de la entiende, ciencia, ¿usted dice? No, ciencia es una y entendimiento es otra. Ok, hablarme un poquito de acerca del conocimiento. ¿Cómo el conocimiento sirve a alguien que no cree en Dios? O, el conocimiento, por ejemplo, el ejemplo que vi fue del rey Nabucodonosor. Tardó 7 años perdido en su mente. Sí. Y hasta que tuvo el conocimiento de que tenía que humillarse y darle la gloria a Dios, y le quitó todo y fue recuperado todo. Ok, bueno, en ese caso, cuando Daniel le mencionó al rey, había un conocimiento previo. O sea, Nabucodonosor, por medio de Daniel, conoció a Dios. Y Dios, a través de Daniel, le manda un mensaje, le advierte que esto iba a pasar. Y pasa un tiempo y Nabucodonosor no hizo caso, y fue cuando pero fue Dios el que le quitó la razón, y Dios después de un tiempo le devolvió la razón. Pero antes tuvo que arrepentirse. Tuvo que haber un conocimiento, pero ese conocimiento viene de Daniel, o sea, Dios, Daniel, rey. En el caso de las personas, nosotros, si la gente va a conocer de Dios, el conocimiento viene a través de nosotros, a través de compartir desde la palabra y de otras formas. Sí, entonces la historia, cuando mencionamos la evidencia histórica de que Jesús sí existió, y no hay evidencia histórica de que Jesús no existió. Por lo tanto, es difícil para una persona decir, no, Jesús no existió, no fue crucificado, no caminó por Jerusalén, no nació en Belén. Esas cosas no existe evidencia de que no vivió Jesús. Y cuando hablamos acerca del testimonio, tu testimonio, la hermana, cuando dice, yo no creo en la suerte, y les comparte de que no es suerte, ¿cómo es que eso para la hermana no fue suerte? Es una forma que nadie puede refutar, porque ella es la autoridad de eso. Yo lo viví, ¿sí? El viernes, no recuerdo cuándo fue, el viernes, sí, que le compartí a las hermanas mentoras de discipulado, les mencionaba de mi hija, que ella trabaja en una casa para jovencitas que tienen discapacidades, y estaban vendiendo le llaman bazar en México, una venta de yarda aquí, y a las 12 del mediodía estaba caliente. La niña dijo, ay, qué calor, era una sombrita, y dijo, mi hija le dijo, entonces, pues vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos mande sombra. Y cerraron sus ojos y empezó ella a orar. Y en ese momento empieza a soplar el viento y se les pone una nube y les cubre. Y la jovencita dice como, wow, ¿te fijaste? Y mi hija le dijo, pues le pedimos a Dios que nos mandara una nube. Entonces, en ese momento, para ellas dos que lo vivieron, nadie les puede decir, no, si tú oras no va a suceder nada. ¿Sí? Y en el caso de nosotros, si Dios nos ha cambiado, nos ha transformado, nadie nos puede decir, no, Dios no te ha cambiado, tú eres la misma persona. Discúlpame, pero sí, entonces de ahí viene el amor, y lo que nosotros, cómo lo compartimos, es muy importante. Ahora, la otra parte que menciona la hermana acerca de la ciencia,
En el área de la arqueología es parte de la ciencia, porque tiene que ver con la evidencia que hay, con el probar, digamos, el tiempo, la edad, los años, etcétera. Ellos hacen experimentos para ver qué tantos años tienen ciertos artículos, etcétera. Todo eso tiene que ver con la ciencia, y la ciencia ha mostrado que Dios, lo que dice en su palabra, muchas de las cosas que están en la Biblia son verídicas. Les decía que escuchaba de un arqueólogo que me estaba compartiendo que han descubierto evidencia de las Sodoma y Gomorra, de la que cayó azufre, perdón. Entonces, sí hay esa evidencia. ¿Y por qué comienzo con esta pregunta? Sobre todo con lo de la ciencia. Es porque en la última sección de los mormones, tenemos varios puntos que se me hace muy extenso para ver lo mismo en el aspecto de que de acuerdo a la arqueología, no hay evidencia de que lo que sostienen los mormones ocurrió. ¿Okay? Todo eso hasta la página 11, ustedes pueden ver diferentes contenidos que básicamente están validando el hecho de que lo que enseñan los mormones en el libro del Mormón no tiene fundamentos científicos de acuerdo a la arqueología e incluso históricos. Por esa razón es de que tenemos que tener cuidado con esas cosas, sobre todo nosotros en el aspecto de conocer por qué creemos que Dios es real. ¿Cómo sabes tú que Dios es real? Por eso vimos esto la semana pasada, en que les dije, sí, tu testimonio es poderoso, pero además de eso, añádele evidencia histórica, evidencia arqueológica, porque entonces complementa más. Estamos proveyendo evidencia, además de la Biblia, que es poderosa, pero gente sí dice, no cree en la Biblia, no cree en Dios. ¿Qué más Dios ha provisto para hablarles a alguien de Jesús? ¿Qué? El problema es que la gente sí cree en Dios, independientemente de que decida hacer caso o no. La cosa es que cuando empieza uno a tratar Jesucristo, ahí es cuando la gente, y eso es lo que quiere claro, ¿por quién somos salvos? Y mientras esté uno hablando de Dios, todo maravilloso. Sí. Escuchan o dicen algo. Pero ya nada más trata uno de hablar de Jesucristo y es cuando ponen una barrera o ya hay problemas. Ajá. Okay. Incluso ya cuando dicen, es que es el mismo Dios en todas partes. Es que a donde vaya uno es el mismo Dios. No Sí. somos hijos de Dios. Y no. Y ese es el problema. No puedo aclararles a veces que no somos Dios. Ya. Somos criaturas. Somos creación. Pero ellos no, todos somos hijos de Dios. Todos vamos a la misma parte y que vayas a una iglesia. Y entonces ahí es cuando tratamos el tema de Jesucristo. Y ya ahí pues ya es entrar en detalles. Ya. Yo creo que de ahí también viene el hecho de ver evidencia. ¿Sí? Si la gente dice no creer en Jesucristo, que sí la hay. ¿Sí? Vi un video de una persona que sale a las calles y les comparte a la gente, y entre eso había una mujer musulmana que lo estaba básicamente ofendiendo. No malas palabras, pero sí lo estaba ofendiendo al hombre. Y era musulmana, entonces ella cree en Dios. Alá es lo mismo. Te había dicho que la palabra Alá significa en inglés God, es Dios. Pero el Dios que ellos creen aunque es muy conectado a la tradición, digamos, o a la religión judaica, ellos creen en el Dios de Abraham, pero el Dios de Abraham, el Dios que ellos creen, no creen en el Jesucristo como lo dice la Biblia. Creen en Jesús, pero no en el Jesús Salvador. Entonces, cuando vamos viendo evidencia, o ellos van viendo evidencia, que le mencionaba hace unas semanas, que ha habido musulmanes, no creen en Jesucristo y tienen sueños con Jesucristo y vienen a los pies de Cristo. ¿Cómo Dios lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque los ama y va a hacer lo que tenga que hacer para traerlos a Jesucristo.
En unas cosas musulmanes han dicho, lo que me ganó a mí fue el amor de los cristianos. Cuando ya hay una conexión hacia Jesucristo, el que alguien diga yo no creo en Cristo, eso se va a arreglar. El Espíritu Santo los va a convencer. Pero sí ha sido un punto de división, porque eso es lo que separa o hace más exclusiva a la salvación para las personas que, pues si tú crees en quien sea, puedes tener esperanza, como lo mencionan los mormones, todos van a ser salvos. Bueno, buenos puntos, hermanos. Vamos a la sección que dice las falsas profecías. En la página 11 hacia abajo dice, el mormonismo contiene profecías falsas. En Nefi, que es otro de los libros que ellos tienen, de acuerdo al libro del Mormón, en Nefi 10:7, al hablar de los judíos se predice, cuando llegue el día en que crean en mí y que yo soy Cristo. Es importante notar esta diferencia, de que va a haber un día en que los judíos van a creer en Cristo. Ahora, he pactado con sus padres que entonces serán restaurados en carne a los países de su herencia sobre la tierra. Cuando a eso se refiere, hermanos, en esa sección, básicamente que van a regresar a donde ellos son. ¿Sí? Los israelitas, si ustedes saben, en el Antiguo Testamento, por la desobediencia, fueron esparcidos, fueron llevados cautivos. Entonces, lo que este hombre está diciendo, esa profecía, es de que los israelitas van a regresar. Pero cuando eso suceda, entonces dice que iban a ellos a creer en Jesús o en Cristo. Dice allí, los judíos, el último párrafo o línea, los judíos ya están de regreso en su tierra, pero no creen que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, hace a esa profecía, la hace falsa. ¿Sí? Hay judíos que creen, pero hay muchísimos que todavía no creen. Entonces, cuando haces una generalidad de esa manera, en la que todos los judíos van a regresar y ya van a creer en Cristo, por eso entonces lo están haciendo algo que no es verdad. ¿Okay? Y en unos momentos vamos a ver una cita que nos habla acerca de profecías en cuestión a la Biblia. ¿Cómo sabes cuando una profecía es verdad o no es verdad y qué hacer al respecto? La construcción del templo de Sion en Missouri. ¿Alguien quiere leer, por favor, ahí? Afirmaba que el Señor le había dicho que los santos de los últimos días construirían un templo en el condado de Jackson durante su propia generación. Sion nunca sería removida de su lugar. No pasará toda esta generación sin que se edifique una casa para el Señor en el lugar consagrado que yo he indicado. Ok, vamos a parar un poquito nada más para señalar esta sección que dice aquí, durante su propia generación. Ok, esa fue ahora sí que el tiempo. ¿Recuerdas que te mencionaste tal vez un mes, 2 meses, no sé? Cuando te dije que había un pastor que llegó a decir que el día del fin iba a venir el año 2080 o algo así, por ahí mencioné. Y es un pastor muy prominente en las redes sociales y en un canal de televisión cristiana. Y fue confrontado por otro hermano en otro canal de YouTube, lo dijo públicamente. Se armó un rollo ahí entre ellos dos, digamos, que no, lo volvió a decir y el otro decía, dijo que no, y bueno, finalmente este pastor se retractó. Y el punto es de que la Biblia no dice cuándo. Ese era el punto de quien lo estaba confrontando. La Biblia no dice cuándo. Y quien llega a poner una fecha está mintiendo. Porque Jesús lo dijo. No, nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo mismo sabe cuándo va a ser la venida. Entonces, que un hombre se atreva a decir una fecha es antibíblico. No es verdad. En el caso de esta profecía sobre la construcción de un templo en un lugar específico, Jackson, Missouri, y mencionan el tiempo, no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La de él. Entonces, ahora sí, hermana, siga en donde dice ciertamente.
So, no solamente eso, sino que, entre paréntesis, la palabra oración es una palabra que está en la Biblia. Dios, Señor, lo hace sonar como que es algo bíblico, ¿ok? Pero ya cuando vas a ver el contenido, si se cumple o no se cumple, entonces vamos a saber si la palabra que está diciendo es de Dios o no. Siga leyendo, por favor, hermana. Estas dos profecías dicen. Estas dos profecías fallaron, puesto que el templo nunca fue construido en el lugar indicado. Además, 2 semanas antes de que José cumpliera la profecía, estas fueron destruidas y algunos de sus líderes fueron cubiertos de alquitrán y empumados. José Smith estaba en Cleveland, Ohio, en aquellos momentos y desconocía cuál era la situación en el condado de Jackson, Missouri. Cuando pronunció su profecía, aquel mismo año profetizó que volverían así. Okay. Es más contenido sobre lo que dice la profecía de Joseph Smith. Pero en sí lo que acabamos de leer menciona que esa profecía no se cumplió. No se cumplió donde dijo, no se cumplió cuando dijo. Es muy importante. Hace años, bueno, mejor voy a terminar este párrafo que sigue y vamos después a lo que dice la Biblia. Esos dos párrafos que siguen. La nación no será quitada. No será quitada de su lugar, a pesar de que sus hijos estén esparcidos. Los que quedaren y fueren puros de corazón volverán a sus heredades. Ellos y sus hijos, con cantos de gozo, Sempiterno. para probar los lugares desolados. Todo esto será para que cumplan los profetas. Y aquí que no se ha nombrado otro lugar sino aquel que he indicado, ni habrá otro lugar para la obra de recoger a mis santos, sino el que he destinado hasta que llegue el día en que no habrá más lugar para ellos, y se llamarán estacas para las cocinas o la fuerza de los hombres. Amén. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que lea el siguiente parrafito? Esta profecía es también falsa. Ha pasado ya cerca de 50 años. Todavía no se ha construido el templo en ese sitio. Joseph Smith dijo que no se ha nombrado otro lugar y afirmó también que sería construido durante su generación. No ha demostrado tener ninguna de las cualidades necesarias a un verdadero. Okay. Ahora vamos a lo que dice la Biblia. Ahí está una cita bíblica. Vamos a abrirla en Deuteronomio capítulo 13. Vamos a ver el versículo 1 al 4. Deuteronomio 13. Y eso es lo que bíblicamente nosotros debemos de saber. Aún, hermanos, y eso es importante porque dentro del cristianismo, de las iglesias de Dios, hay personas que se autodenominan profetas. Tú vas o escuchas en iglesias, servicios, simplemente se levantan y dicen, el Señor dijo, etcétera, y te das cuenta si se cumplió o no. Uno de ellos es una persona que estaba radicando o está radicando en Florida. Se llama Maldonado, se apellida Maldonado. Guillermo Maldonado. Él cuando iba a venir, estaba por lo de la pandemia. Hay varios videos de él que está profetizando. Iba a venir estaba por venir un huracán y él se pone a orar y yo profetizo que no va a venir nada, ¿no? Pues hasta se inundó todo el área en ese lugar. En la pandemia, yo profetizo y en el nombre y cerraron sus puertas porque la pandemia llegó. Entonces, ahí tú te das cuenta que cuando una persona habla y no se cumple, es un profeta
falso. ¿Okay? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Vamos a leer un versículo cada quien. Hermana Lorena, hermana Ruth, hermana Mirza y luego hermano Israel. Cuando llegue de ti aparezca algún profeta o misionario que anuncie algún prodigio o señal milagrosa. Hermana Ruth, versículo 2. Hermana Mirza. Cumpliré la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos, en pos de dioses ajenos que no conociste y sigamos. 3, hermano Israel. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis Jehová vuestro Dios, todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. ¿Okay? 4, hermana Ruth, ¿ya está listo? Hermana Rosy. Sí, ya. Solamente el Señor tu Dios debe seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedece. Sírvele y permanece fiel a él. Sí. Condenarás. Ya. Sí. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué es lo que tú entiendes que Dios está diciendo claramente? Solamente. ¿Por qué? Porque solamente debemos de honrar, amar a Dios. ¿Sí? No es nada más en una palabra, sino cuando una persona dice una palabra y tú confías en esa palabra. ¿En quién estás confiando? En el hombre, en la palabra de la persona. Cuando no se cumple, te das cuenta que nunca vino de Dios. Y si pusiste tu confianza en lo que dijo esta persona, estás poniendo tu confianza en el hombre y no en Dios. Ahora, cuando se cumple lo que dice la persona, tómalo como un profeta de Dios, porque lo que está haciendo está hablando por Dios. Tu confianza no está en la palabra del hombre, en lo que dijo, sino en Dios que lo mandó a decir lo que tiene que decir. Exactamente, o sea, yo opino lo mismo de que... Qué bueno, hermano, porque es bíblico. me di cuenta leyendo la Biblia, Ajá. que muchos se dicen profetas, pero no lo son, porque el profeta lleva el mensaje y lo entrega, y no lo hace de él y queriendo ver todo lo que va a pasar, porque Dios es poderoso, puede dejar en ridículo hasta el mismo profeta. Si Dios no se lo mandó, pues no puede la persona hablar ni llevar ningún mensaje, porque lo va a ridiculizar como ridiculizó al de la ballena. O sea, porque él dice, yo sé cómo es Dios. Entonces, ¿para qué voy a Nínive a decirles que al rato los va a salvar? ¿Verdad? Entonces él se fue para un lado. Y todo lo que pasó, y va y lo pone en la isla y lo hace que lo haga. O sea, ¿cómo quedó el profeta? Medio muerto ahí dentro de la ballena, dice hasta los cerrojos, que tanta necedad hay en uno, o sea, entonces es mejor que Dios diga y entonces ya digo, ya hablo, y si no, pues no digo nada. Sí, ya. Entonces, mucha gente del mundo quiere hablar lo que se les ocurre. Y no nada más del mundo, hermana, de las iglesias. De las iglesias, Por lo mismo es de que debemos de tener cuidado a quien escuchamos. Mire, lo que les iba a decir hace un rato es de que cuando mi hijo Adrián estaba en el vientre de mi esposa, en la iglesia que estábamos, un predicador que se invitó y al final del servicio él habló a mi esposa y dijo, tu hijo va a ser un adorador. No sé si dijo un director de alabanza o algo así. Yo he tratado de no influenciar a mi hijo sobre, pues es que dijo esta persona que tú, pero no me voy a lo que esa persona me dijo. Si Dios lo hace, si Dios lo manifiesta, o sea, mi hijo termina dirigiendo alabanza o lo que sea, entonces lo que dijo esa persona es verdad y es de Dios. Si no, entonces mi confianza no está en, y no me estoy afanando, es que mi hijo tiene que, porque el hermano dijo tal cosa. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengamos
cuidado a quién escuchamos y por qué escuchamos. Todo el enemigo quiere engañarnos. Si tú te fijas en uno de los reyes de Israel, mencionaba cómo Satanás vino y dio palabra a muchas personas, profetas, y básicamente era un espíritu de mentira. Pero había uno de los profetas que dijo, no, el Señor, si tú vas, te va a ir mal. Y bueno, creo que, no recuerdo si el nombre del profeta era Zacarías, no recuerdo el nombre ahorita, se me fue, pero le dijo por dónde se me fue el Espíritu de Dios para yo estar diciendo mentiras. Y el profeta dijo, si no me ha dado, si lo que yo he dicho no se cumple, vas a saberlo. Y básicamente murió el profeta, que dijo esa palabra de mentira. Entonces, lo que Dios dice se cumple y nuestra confianza está en lo que Dios dice, no la persona. Que no llegamos a idolatrar, digamos, a decir, oh, no, es que este pastor Dios lo usa. Bueno, sí lo usa. Sí puede usar Dios a las personas, pero es Dios el que se lleva toda la vida. ¿Okay? Perdón, pastor, yo le dije eso porque fíjese que en algunas iglesias y la gente se va a esas iglesias, les gusta que las diviertan como locos, y se forman y les digo, eso no es un profeta, y que le compone una muela y que a oye, a ti te duele la rodilla, me ven a mí a mi edad y es seguro que me duele la rodilla, o sea, y hay una cola larga y eso les divierte a la gente y se van a donde hay profecía y dejan las iglesias donde enseñan la palabra. Mire, yo creo que sí hay profetas, sí hay personas que hacen milagros. Realmente, miren, no quisiera entrar a los métodos que a veces se permiten en diferentes iglesias. Yo creo que al final de todo, digo, cuando el Señor venga, cuando Dios nos llame a juicio, se va a cumplir lo que dice el libro de Mateo 7, donde dice, el Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. De que los hay, personas que sí son, que Dios los ha usado, sí los hay. Pero el propósito por el cual la gente lo hace, porque buscan hacerlo de cierta forma, pedir cierto dinero, X cosa que a veces se conoce a personas que lo hacen, esas cosas ellos todavía le van a dar cuenta a Dios. Lo triste es de que gente que está tan necesitada. Por ejemplo, cuando Jesús empezó su ministerio, cuando se empezó a saber que Jesús hacía milagros, venía gente y le traían gente enfermo. ¿Por qué? Porque estaban desesperados. El problema no es tanto las personas que se ponen en fila porque ellos están desesperados buscando una sanidad, una solución a sus problemas. El problema es cuando el líder permite esas cosas o incluso abusa de las personas, porque yo he visto videos de personas que piden de acuerdo a tu ofrenda que va a ser tu bendición. Eso está mal. Eso está mal. Y si una persona es engañada sabiendo que no se debe de vivir yo no cobro por hacer un milagro por esto, sino si la gente no sabe o no quiere entender, ellos están siendo víctimas de su propia ignorancia. Honestidad, por favor. Hermana Flor. Iba a comentar, ¿cuál sería nuestra posición en cuanto al título de profeta? Ya, para mí, hermana, es más que un nombre. El título es más como algo que la gente prefiere utilizar. El trabajo que están haciendo, el ministerio que ellos llevan, si lo basan como un profeta es porque su enfoque es en hablar de ese tipo, en donde ellos dicen, el Señor dice, y empiezan a dar palabra de parte de Dios. Que ese es el enfoque que yo puedo ver. Otras personas, era antes bueno, no sé si antes, pero en ese orden, pero antes eran pastores, pastor X, pastor tal, después eran apóstoles y después profetas, o antes profetas, después apóstoles, pero era como una cierta moda. Primero eran directores de alabanza, después son salmistas. Es una moda para mí de cómo quieren que se les llame, se les reconozca. Levitas,
Ya, so, es algo, un término bíblico, digamos, de acuerdo a lo que ellos consideran que han sido llamados para hacer, el gran énfasis la mayor parte del énfasis de su ministerio. Predican, pero dentro de la predicación, al final, al principio, ellos dan una palabra de profecía a la iglesia o a cierta persona. Es lo que yo he visto, es lo que yo conozco. Pero que yo le diga exactamente por esta razón, no se lo puedo decir a ciencia cierta. Pero digo, por ejemplo, a mí me dicen, ¿quiere que le llamen? Josué. Si quieres llamar al pastor, no requiero que me llames pastor, porque no el único, pero yo a Dios le rindo cuentas. Él es el que me llamó, Él es el que me puso como pastor. Pero he conocido a una persona que mi mamá le llamó, los conocen, fueron a la escuela bíblica juntos. ¿Está Miguel? Y la esposa dice, reverendo. So, a quienes se les sube a la cabeza, pero a mí no tengo que ser llamado cierta Porque cosa. habla de que no se a nadie, padre ni maestro. Y, por ejemplo, para que se llama padre. Pero quiero ver la connotación, el contexto de a qué padre se le llama, qué maestro. Por ejemplo, a Jesús le dijo maestro bueno. Y Jesús dijo, no me llames bueno. ¿No me llames bueno? ¿No era bueno? ¿No era bueno Jesús? Sí era bueno, pero lo que estaba haciendo él. Exactamente. Pero en ese momento el contexto es, Jesús quería enseñarles que Dios, y Él es Dios. Pero en ese momento ellos podían solamente ver que Él era un humano. Entonces, Dios. Hubo momentos en que Jesús hizo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí. Lo leí, o sea, el mismo Dios es igual que pero como es Dios, y no se dice, vamos a hacer algo para nuestra imagen. Pero cuando dice, el que me ha visto, bueno, me conoces, tengo tanto tiempo con ustedes y Sí. no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ajá. Ya. So, en ese aspecto tiene mucho que ver con la connotación y la gran responsabilidad de ser un maestro. So, vamos a continuar, hermanos, en el mismo libro de Deuteronomio 18, versículos 18 al 22. Hermana Rosy y luego hermana Flor, por favor. Profeta, les levantaré. Perdón, hermana, el capítulo, sí, yo estoy, sí está bien, perdóname. Adelante otra vez. Profeta les levantaré en medio de y pondré mis palabras en él les hablará todo lo 19. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame. Importante notar es en mi nombre. El mensaje en mi nombre, o sea, de parte de Dios. 20, pero todo profeta que proclama, que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios, tendrá que morir. Tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si un profeta viene o no del Señor? Es importante. Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habla sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temer. Una enseñanza muy importante para todos. Así es de que si tú alguna vez me escuchas o escuchas a alguien, espero que no me escuches a mí hacerlo, no quiero jamás hacerlo, pero si alguien se levanta, un invitado o tú ves un programa y escuchas, ponle frenos, Señor, ¿qué dices tú? ¿Es bíblico si quiere? Y vamos a ver si se cumple o no. Y entonces puedes considerar si la persona es usada por Dios o no. Ok. En Deuteronomio 13, volvemos a lo que es el libro, más bien los papeles que te di.
Dice, se nos advierte que un profeta, aunque las profecías se cumplan, tiene que conducir a la fe en Jehová Dios, Dios de la Biblia. De lo contrario, es un profeta falso. Todo el que lleve a seguir falsos dioses es un profeta falso. Y según el sistema teocrático del Antiguo Testamento, debe morir apedreado. Deuteronomio 18 se nos advierte que el profeta debe estar siempre en lo cierto, en todas sus profecías. De lo contrario, no es un verdadero profeta de Dios. O sea, Dios no miente, hermanos. Dios no se equivoca. Dios no cambia su profecía. Los profetas mormones, en cambio, dicen, no pasan las pruebas bíblicas para conocer a un verdadero profeta de Dios. Sus profecías no proceden del Señor y, de acuerdo a Deuteronomio 18:22, con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. No le creas. No tengas miedo si dice algo, te va a pasar esto, aquello y lo otro. Si ya sabes que eres un profeta mentiroso, entonces no temas a lo que él dice. Pero si es usado por Dios, se cumple lo que él dice constantemente. Entonces, si te dice, hey, el Señor te dice, ten cuidado, tengas cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Okay? Porque viene de Dios. La palabra es creerle al Señor. Conclusión, cuando se tiene en cuenta todas las evidencias, se derrumba el postulado mormón según el cual ellos son la restauración de la iglesia de Jesucristo. Hemos aceptado el reto de Brigham Young, quien dijo, abra la Biblia, compare la religión de los santos de los últimos días con ella y vea si soporta la prueba, o sea, si la apoya. Buen consejo, abre la Biblia. Orson Pratt se hizo eco del mismo sostenimiento, o sea, dijo lo mismo, estuve de acuerdo. Convénzanos por medio de la razón, argumentos lógicos o la palabra de Dios de nuestros errores doctrinales, si es que tenemos alguno. Nosotros les estaremos eternamente agradecidos por la información y ustedes tendrán el placer de haber sido instrumentos en las manos de Dios para redimir a sus pueblos. Nuestra conclusión es que una vez pesado el mormonismo en la balanza, es hallado falso. Falso. Okay. So, con eso concluimos este capítulo. Me gustó mucho la manera más sencilla de explicarlo, tiene mucho contenido. Trata de no ser muy repetitivo en el contenido, darles a ustedes la oportunidad de leerlo con más tranquilidad, pero sí enfocarnos en los puntos principales que pudiésemos nosotros beneficiarnos al conocer qué es lo que dice la Biblia comparado con lo que dicen los mormones. Terminamos y voy a terminar esta sesión. Quiero terminar.